Muy buenas. Me encuentro aquí en la capilla de San José, en la parroquia de Holy Child Jesus, Santo Niño Jesús, con un bello vitral de San José. Esta capilla fue usada por las religiosas josefinas dedicadas a San José. El Papa Francisco ha determinado que el año 2021 sea dedicado a la reflexión, oración y ejemplo del santo patrono de la Iglesia Universal, San José. La Secretaría de Evangelización y Catequesis ofrece esta reflexión aquí en la diócesis de Brooklyn con el título Sé mi testigo, San José a la sombra de la cruz. Una reflexión que nos ayude en esta cuaresma y durante todo el año a andar con San José en el misterio que celebramos. De inicio, debo confesar que en mi vida espiritual, en mi vida de oración, San José no ha tenido prominencia, salvo en aquellos momentos en que la liturgia lo prescribe. Agradezco entonces al Santo Padre la oportunidad que me ofrece a mí personalmente y a todos nosotros de acercarnos más a la figura del que es ejemplo de hombría y valentía, ejemplo de hombre y de padre. Al proponer este año de gracia, Francisco presenta unas características que él ve en el Padre de Jesús aquí en la tierra. En esta presentación trataré de mencionar a grandes rasgos esas características con el deseo de que ustedes, los televidentes, regresen a la carta de San Francisco, a la carta del Papa proclamando este año de San José, y ahí reflexionen de una manera más profunda la riqueza espiritual del santo. El Papa comienza llamándolo Padre amado. En la historia de salvación, San José tuvo la misión de ser el padre de Jesús y el esposo de la Virgen María, y cumplió esa misión con entrega total y al servicio de la familia, de la Sagrada Familia. Nos dice el Papa, si nadie tiene mayor amor que el que entrega su vida por la persona amada, nos lo ha dicho Jesús. San José tuvo esa medida suprema de amor a Jesús y a María. Por eso es un padre amado por el pueblo de Dios. Por su papel en la historia de salvación, San José es un padre que siempre ha sido amado por todo el pueblo cristiano, como le demuestra el hecho de que le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo, que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad. Acabo de decir que estoy en la capilla de San José, donde las hermanas josefinas de San José se han dedicado a esa espiritualidad de San José. Muchos santos y santas tuvieron una gran devoción. ¿Y cuántos de ustedes, cuántos de los pueblos, cuántos de nuestros familiares y conocidos no llevan el nombre de José? Sí, y le decimos Pepe. Hermanos, soy testigo de Jesús. A la sombra de Jesús, a la sombra de la cruz me pregunto, ¿soy amado? ¿Amo yo a mi familia como José amó a la suya? Soy testigo del amor en la familia. Soy amado por esa familia mía. Y soy amado porque encuentran en mí el amor paternal de un hombre, de un padre. Esa es una pregunta para nuestra reflexión. Después el Papa, como siempre, nos habla de la ternura.
Una palabra que yo rara vez había usado en las homilías, en mis enseñanzas, la ternura. Francisco, el Papa, la ha resaltado y habla de José como padre en la ternura. Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Salmo 103. José enseñó al niño Jesús a caminar. Lo tomaba en sus brazos, lo cuidaba con inmensa solicitud. José fue expuesto a la angustia, a los temores, y aprendió a dejar la dirección de su vida en las manos de Dios. Por eso, porque estuvo rodeado de la misericordia de Dios, es un padre que no condena, sino un padre que tiene misericordia con los demás, un padre que es tierno con sus hijos. José es testigo de un padre al mismo tiempo que tiene todo lo que significa la hombría de ser padre, pero también es tierno, suave y misericordioso. Por esta razón nos dice el Papa Francisco, es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Sabemos que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Hermanos, soy testigo de Jesús. A la sombra de la cruz me pregunto, ¿soy un hombre que ofrece ternura a otros? ¿Acepto con alegría el perdón que me viene de Dios y de otros? ¿Sé perdonar? ¿Soy misericordioso? Ahora bien, la ternura de un padre, la misericordia de un padre, no son cualidades débiles, cualidades de un pusilánime, de un hombre miedoso, sino de un padre que actúa con voluntad y con valentía creativa. La valentía de José se manifiesta ante las dificultades que tuvo que enfrentar la Sagrada Familia. Dios confió en la valentía de José, que en cada ocasión enfrenta los problemas y los supera. No corre de los problemas, se enfrenta y los supera. Es así que enfrenta la falta de lugar para ellos en el alojamiento, cuando en Belén su esposa debía dar a luz. No hay donde ponerse. Esa valentía se ve cuando huyen a Egipto, cuando Herodes busca al niño para matarlo. Ahí mantiene a su esposa y a su hijo en un ambiente adverso en Egipto, y ahí permaneció durante tiempo en esa tierra extranjera, y finalmente se establece en Nazaret para evitar al hijo de Herodes, el otro Herodes. San José se revela así como un padre que sabe encarar los problemas con valentía, confiando siempre en la ayuda de Dios. Nos dice Francisco, el Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado, como toda criatura, como todo bebé recién nacido. Dios confía en este hombre del mismo modo que lo hace María, que encuentra en José no solo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el niño Jesús. En este sentido, San José no puede dejar de ser el custodio, el protector, el patrono de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión de Cristo
del cuerpo de Cristo. Y al mismo tiempo, en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María. De José, dice el Papa, debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad. Amar al niño y a su madre, amar los sacramentos y la caridad, amar a la Iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades siempre está Jesús y María. Hermanos, soy testigos de Jesús. A la sombra de la cruz me pregunto, ¿soy valiente y decidido ante los problemas de mi familia? ¿Velo, custodio y protejo a aquellos que son mi responsabilidad? ¿Lo hago con amor, como un padre? Bien, ese hombre amado, ese hombre que actúa con valentía, es un padre en la obediencia. Dios manifestó a San José sus designios a través de sueños, y en cada uno de esos sueños José hizo como les fue dicho. Obedeció sin vacilar. En particular, el Papa Francisco destaca: José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. Con la obediencia superó su propio drama y salvó a María. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario. Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, Jesús prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Todos estos acontecimientos demuestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús. Mediante el ejercicio de su paternidad, en cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar como María: fiat, hágase en mí según tu palabra. Hermanos, soy testigo de Jesús. A la sombra de la cruz me pregunto, ¿actúo responsablemente y con obediencia a la vocación que he sido llamado? Y cada uno de nosotros tenemos una vocación, ya sea padre, madre, hijo, sacerdote, enfermera, médico, camionero. Todos tenemos una vocación, todos tenemos una llamada. Respondo con obediencia a esa vocación, especialmente a la vocación de ser padre. ¿Soy un hombre autoritario? ¿Sé decir, hágase en mí según tu palabra? ¿O quiero yo siempre anteponerme ante todo? José es un padre en la acogida. José supo acoger lo que Dios le pedía, aún sin comprenderlo. Por eso es un padre de acogida. Muchas veces, sigue diciendo el Papa Francisco, ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. No muchas veces, siempre, no entendemos. ¿Quién entiende esta plaga de la pandemia? ¿Quién entiende la muerte de tantos? ¿Quién entiende la muerte de un niño? ¿Quién entiende estas guerras? Nuestra primera reacción es a menudo decepción y rebelión.
José deja de lado sus racionamientos para dar paso a lo que acontece. Y por más misterioso que le parezca, José acoge el momento, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. La vida espiritual de José no nos muestra una vida que explica, sino una vida que acoge, asume. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. La acogida de José nos invita a acoger a los demás, a acercarnos a los otros, sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil. Es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Y nos ordena siempre amar al extranjero. Deseo imaginar que Jesús tomó la actitud de José en el ejemplo que da en la parábola del hijo pródigo y del padre misericordioso. Hermanos, soy testigo de Jesús. A la sombra de la cruz me pregunto, ¿acaso yo acojo a otros con amor? ¿Le doy la bienvenida al extranjero, al inmigrante? ¿Defiendo a los más débiles? ¿Me entrego a los pobres? José, otra característica, es trabajador, padre trabajador. Carpintero, un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan, que es el fruto del propio trabajo, la dignidad del ser humano, la dignidad del trabajo. Este aspecto de San José se ha destacado en el título San José Obrero. La Iglesia dedica un día en su calendario litúrgico, el 1 de mayo. El Papa hace una profunda reflexión sobre la realidad del trabajo como aquello que dignifica y perfecciona al ser humano y que quedó santificado, porque el Hijo de Dios trabajó con sus propias manos. También Jesús era carpintero, aprendiendo este oficio de su Padre. Nos dice el Papa Francisco que la persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. Imploremos a San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ninguna persona, ningún joven, ninguna familia sin trabajo. Una oración que especialmente debemos elevar en estos momentos difíciles porque está pasando el mundo, nuestro país y nuestras familias. Hermanos, soy testigo de Jesús. A la sombra de la cruz me pregunto, ¿me doy cuenta de que mi trabajo colabora con Dios en la creación del mundo? Reconozco la dignidad del trabajo por más menial que sea, por más menial que sea. Desde un banquero hasta el que tiene que limpiar los pisos. Me empeño en hacer mi trabajo lo mejor que puedo.
La otra característica que menciona Francisco: José es un padre en la sombra. No en la oscuridad, en la sombra. José, con su silencio y su presencia discreta, es la sombra del Padre Dios para Jesús. José es un padre que sabe respetar la libertad de sus hijos para que siga su propio camino, la vocación que Dios le tiene trazada. Lo deja vivir su propia vida. Con este aspecto de su paternidad, relaciona el Papa Francisco el apelativo que usamos siempre con José: el castísimo esposo de la Virgen María. No es una indicación meramente afectiva, dice el Santo Padre, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en el ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto, es un verdadero amor. El amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse, dejándolo libre incluso para ponerse en contra suya, en contra de ese Dios. José nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y Jesús en el centro de su vida. El amor de José es un obsequio que no espera nada en cambio. En este sentido, San José es un modelo perfecto de la respuesta que cada uno debe dar a su propia vocación, a su propia llamada. El ser humano no se encuentra a sí mismo, sino en el don de sí mismo, en el don de sí mismo. Hermanos, soy testigo de Jesús. A la sombra de la cruz me pregunto, ¿soy un hombre casto como José? ¿O me dejo llevar por las pasiones? ¿Hago feliz a las personas que me rodean? ¿Acaso soy posesivo? ¿Siempre quiero ser el centro de todo? ¿O hago las cosas calladamente, pero con valentía, con fortaleza y con entrega? Hermanos, esta ha sido una breve reseña del pensamiento del vicario de Cristo, el Papa Francisco. Yo espero que continuemos reflexionando sobre la figura de San José durante todo el año y poder ahondar con creces espirituales con el que es el patrono de la Iglesia Universal. Francisco nos dio estas 7 características, pero hay muchas más para nosotros seguir reflexionando. Hago ahora un resumen. José ama y es amado. José es tierno de corazón, perdona y es misericordioso. José es un hombre con valentía, vela y custodia a María y al niño. José es el protector, el patrono de la Iglesia. José es obediente a la palabra de Dios. José es un hombre que acoge al débil, al pobre, al necesitado, al inmigrante. José dignifica el trabajo y colabora con la misión del mismo Dios. José es el hombre casto. No es hombre que posee el amor, sino que lo entrega con libertad.
quiero finalizar con esta breve oración que nos ofrece el Vicario de Cristo. Y nos dirigimos a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos la gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca siempre. Amén. Un feliz y santo año de San José a todos.